Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Él murió por nosotros. Pablo en 1 Corintios 1:18 dice: el lenguaje de la cruz es ciertamente un absurdo para los que van por sendas de perdición, mas para nosotros los que estamos en camino de salvación es poder de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuál es el lenguaje de la cruz? O como dicen otras versiones, la palabra o el mensaje de la cruz. ¿Es el lenguaje de la cruz el lenguaje de una transacción financiera o el lenguaje de un padre que añora relacionarse con sus hijos? Es el mensaje de la cruz que la justicia de Dios es retributiva o que la justicia de Dios es restaurativa. ¿Cuál es la palabra de la cruz o la sola palabra con que podemos definir o identificar la cruz? ¿Pago o amor? Hoy estaremos analizando estas y muchas otras preguntas. Comencemos. Para hablar sobre la muerte de Cristo y cómo ésta se relaciona con la esperanza o las buenas noticias del Evangelio, propongo comenzar analizando detalladamente lo que quiso decir Pablo en 1 Corintios 1:18. El lenguaje de la cruz es ciertamente un absurdo para los que van por sendas de perdición, mas para nosotros los que estamos en camino de salvación es poder de Dios. Primeramente, ¿cuál es el lenguaje de la cruz? O como dicen otras versiones, ¿cuál es la palabra o el mensaje de la cruz? Ahora es necesario destacar que la palabra que se traduce como lenguaje, mensaje y palabra de la cruz es el sustantivo griego logos, el cual es utilizado por Juan para referirse a Jesús en la introducción de su evangelio. Y aparece en su forma singular. Por lo tanto, es correcto decir que la cruz expresa un solo lenguaje o un solo mensaje que se puede resumir en una sola palabra, no dos, ni tres o más palabras. Así que la pregunta sería, ¿cuál es esa sola palabra que Jesús magnificó o escribió en mayúscula en la cruz? Indiscutiblemente esa palabra es amor, porque como bien dijo Jesús, no hay un amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Juan 15:30. Y quiero que prestes atención que Él da la vida por sus amigos. En fin, la palabra, el mensaje o el lenguaje de la cruz es el amor. Por lo tanto, Pablo estaba diciendo que el amor es ciertamente un absurdo o locura para los que van por sendas de perdición. La palabra en griego es amoría, que ciertamente significa idiotez, estupidez, tontería, ridiculez. Sin embargo, es maravilloso lo que uno puede aprender por medio de la etimología de una palabra o de sus raíces, porque moría procede de la palabra mustairon, que en español sería misterio o algo que está escondido o oculto. Por lo tanto, podemos concluir que el amor es locura, una estupidez, una ridiculez o un absurdo para estas personas precisamente porque el amor para ellos es un misterio o algo oculto que no pueden percibir. Ahora, ¿saben cuál es nuestro problema en el cristianismo? Nuestro problema es que no dejamos que Jesús sea el intérprete de las Escrituras por nosotros y para nosotros. En cambio, dejamos que sea la religión la que interprete la Biblia por nosotros y para nosotros. Y lo peor de todo es que damos por cierto o verdadero todo lo que la religión nos dice sin tan siquiera cuestionarlo. ¿A dónde voy con todo esto? A que la religión siempre nos ha hecho creer que aquellos que van por sendas de perdición son los pecadores, o para decirlo con un lenguaje religioso más conocido, son los mundanos o los impíos, los que se pierden y los que ven la palabra, el mensaje o el lenguaje de la cruz como locura, como algo absurdo, como una estupidez, una tontería o una ridiculez. Sin embargo, Jesús nos enseñó todo lo contrario. Cuando una vez los discípulos le preguntaron a Jesús por qué hablaba en parábolas, Él les dijo: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Mateo 13:11. Y Marcos 4:11, que es el texto paralelo a este, dice: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera,
todo se les dice por parábolas. En otras palabras, tanto ellos como los que están afuera son exactamente el mismo grupo. ¿Y sabes qué? No son los pecadores o los impíos o los mundanos, como dice la religión, sino los mismos religiosos. Fue a los religiosos a los que Jesús les tuvo que hablar en parábolas, porque no querían oír ni ver los misterios del reino de los cielos que Él vino a revelar. Por lo tanto, aquellos para los cuales el amor es una locura o algo demasiado absurdo, son los religiosos. Son los religiosos los que andan por sendas de perdición porque no están caminando por el camino que es Cristo, sino por la senda de su propia religión. Es por eso que para los religiosos el amor no puede ser la única y sola palabra expresada y manifestada en la cruz o en la muerte de Cristo. Eso es algo demasiado absurdo, demasiado loco, estúpido y ridículo. Tiene que ser el amor, pero también hay que añadir el pago que Jesús tuvo que hacerle a Dios por nuestros pecados. Pero también la justicia, que consiste en castigar y retribuir con la muerte a los pecadores o a los que desobedecen la ley de Dios. Para los religiosos el amor nunca va a ser una razón suficiente o la única palabra, lenguaje o mensaje manifestado y dado en la cruz. En cambio, Pablo termina diciendo en 1 Corintios 1:18, para nosotros, los pecadores, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los que aún seguimos siendo el mayor de todos los pecadores y no nos creemos mejores o más buenos o más dignos que otros. Nosotros, a los que la religión llama mundanos por alabar diferente, o herejes por pensar por nosotros mismos. Nosotros, los que estamos en camino de salvación, o los que caminamos por Jesús como el único camino, el amor. Y solo el amor es poder de Dios. Y es que el amor y solo el amor es poder de Dios, porque es solamente ese amor incondicional que manifestó Jesús en la cruz como proveniente del Padre, lo único que puede hacer que regresemos a Dios. Es ese amor desmedido y ridículamente descabellado de Dios por el hombre, lo único que puede darle un giro de 180 grados a nuestras vidas y cambiarla radicalmente, porque solamente el amor puede redimir a los pecadores, como tú y como yo. Y yo te pregunto, ¿crees que la cruz pueda tener otro lenguaje, otra palabra u otro mensaje aparte del amor incondicional de Dios por la humanidad? Ahora, ¿has escuchado decir que el amor de Dios implica el castigo por el pecado? ¿Has escuchado decir que el amor de Dios conlleva en sí hacer justicia, retribuyendo a los hombres con salvación si lo aceptan y destrucción si no lo aceptan? ¿Has escuchado incluso decir que el amor de Dios solo perdona a aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados? ¿Has escuchado decir que Dios destruye a los pecadores que no lo aceptan precisamente como un acto de amor y misericordia hacia ellos? Estoy seguro que tu respuesta a todas estas preguntas fue sí. Por lo cual yo te pregunto entonces, ¿de quién has escuchado estas cosas sobre el amor de Dios? Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero si hay un escritor en la Biblia que se dio la tarea de explicar detalladamente en qué consiste el amor incondicional de Dios, ese fue Pablo. Lee 1 Corintios 13, del 4 al 8. ¿Dónde encuentras dentro de esta definición todas esas cosas que afirmaste haber escuchado sobre el amor de Dios? ¿Cómo el amor puede implicar castigar y destruir a una persona que peca contra Dios si, según Pablo, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta? ¿Acaso Pablo no está diciendo con esto que el amor elige sufrir él antes de hacer sufrir a otros? Que el amor espera y soporta todo lo que otros le quieran hacer antes de pagarle a otros con la misma moneda. ¿Cómo el amor puede retribuir con muerte a los pecadores que no se arrepienten y confiesan sus pecados si Pablo dice que el amor no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, o como dice la versión Nueva Traducción Viviente, si el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas? ¿Acaso Pablo no está diciendo con esto que el amor nunca podría retribuir tus pecados destruyéndote, porque nunca llevó un registro de cada uno de ellos para no alimentar rencor en tu contra? ¿Cómo Dios puede matar
o destruir a un pecador que no lo acepte si el amor no es egoísta o no busca lo suyo, lo cual sería que el amor nunca busca aceptación para sí mismo, porque el amor que es Dios solo busca aceptar a otros como son para entregarse a ellos. Como dijo Pablo, la cruz o la muerte de Jesús solamente habla un lenguaje, solamente nos grita un solo mensaje o nos dice una sola palabra, y eso único es el amor. Sin embargo, tenemos la tendencia en el cristianismo de agregar otra palabra extra al lenguaje o mensaje de la cruz, y esa palabra es pago. De alguna manera el cristianismo ha llegado a la conclusión de que el mensaje de la cruz o la muerte de Jesús no puede ser solamente la manifestación extrema del amor más loco y extravagante que el universo haya podido conocer, sino que es el amor, pero también hay algo más. Ahora, antes de analizar ese algo más, solo quiero que analices lógicamente lo que estamos diciendo cada vez que ponemos un pero después del amor. Para comenzar, gramaticalmente hablando, la conjunción pero introduce una idea que se opone o contradice lo que se dijo anteriormente. Por ejemplo, si decimos que la manifestación del amor de Dios es lo más importante que sucedió en la cruz, o que en la muerte de Jesús, pero que también nos muestra la justicia de Dios, porque en la cruz Jesús le pagó al Padre el precio de nuestros pecados para que fuéramos perdonados, entonces automáticamente estamos cancelando o tirando a la basura la afirmación hecha anteriormente, donde se dijo que la manifestación del amor de Dios es lo más importante que sucedió en la cruz. Por si no lo sabías, eso es lo que hace el pero, cada vez que lo utilizamos después del amor. Y eso es solamente desde un análisis gramatical de la oración. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista teológico, tenemos otro gran problema. Porque entonces la cruz no nos habla un solo lenguaje o nos da un solo mensaje. No se puede expresar en una sola palabra o logos, como dijo Pablo. En adición a esto, el problema no solo radica en la multiplicidad de mensajes y palabras que se estarían expresando en la cruz, sino que estos mensajes se contradicen entre sí, y eso es lo más importante. Por ejemplo, la Biblia ciertamente habla de que Jesús pagó e incluso utiliza un lenguaje de transacción legal en muchos casos al hablar de la salvación, y nadie niega que lo dice. Es claro que lo dice. Y no se trata entonces de sacarlo de la Biblia o reconstruir otra versión de la Biblia, como algunos infieren, sino de analizar el por qué lo dice. Todo el lenguaje de pago, de transacción legal, viene de la cultura de los pactos. Y Dios lo utilizó como una herramienta para explicar la salvación a las personas según su propia cultura y entendimiento. Mirémoslo por medio de una ilustración bien sencilla. Supongamos que yo tengo un negocio familiar y un cliente me debe una cantidad sustanciosa que jamás podría pagarme. Entonces viene mi hijo y me paga esa cantidad y luego me dice que le perdone la deuda al cliente. Yo te pregunto, ¿de dónde salió el dinero para pagar la deuda? ¿Acaso el dinero con que me pagó mi hijo no salió de nuestra propia familia, de nuestro capital o patrimonio familiar, y por ende salió de mí mismo? Jesús dijo, todo cuanto tiene el Padre es mío, Juan 16:15. Y Juan 17:10 le oró al Padre diciendo, todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Entonces, cuando Jesús utiliza la analogía de un pago para cancelar nuestra deuda, ¿qué está realmente diciendo? Que la deuda que teníamos fue cancelada, que Dios no guarda nada en su corazón contra nosotros por haberlo rechazado o cambiado por la serpiente o el querubín rebelde. Es por eso que Jesús constantemente nos da pistas en sus parábolas, como cuando dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Lucas 7, 41, 42. En otras palabras, el acreedor nunca recibió su dinero de regreso. No lo recibió de los deudores, ni tampoco lo recibió de alguien más que pagara la deuda en lugar de los deudores. Ahora, si entendemos que el acreedor de la parábola de Jesús es Dios,
Entonces el acreedor o Dios simplemente perdonó la deuda. Y al perdonarla fue cancelada o pasada por alto debido a que Dios ejerció misericordia y eso se llama gracia. Pablo dice en 2 Corintios 5:19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y yo te pregunto, ¿cómo dice Pablo que Dios nos reconcilió? ¿Cobrando nuestra deuda en Cristo, castigando nuestros pecados en Cristo o simplemente no tomando en cuenta nuestros pecados? Si nuestros pecados no fueron tomados en cuenta, entonces no se necesitó de un sustituto, de una persona que tomara nuestro lugar como deudores para pagarle a Dios y fuésemos perdonados, porque según el texto hemos sido perdonados por la misericordia del Padre manifestada en su gracia y no porque el Hijo le pagó al Padre nuestra deuda. De igual manera, Colosenses 2, del 13 al 14 dice, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Y la pregunta sería, ¿cómo Dios nos dio vida en unión con Cristo? A lo que Pablo mismo responde, al perdonar todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Una vez más, Dios no nos dio vida en la cruz cobrándole al Hijo nuestra deuda, dándole la muerte que nosotros merecíamos, sino que Dios nos dio vida en Cristo, porque mientras nosotros lo matábamos como nuestro sustituto, el Hijo testificaba de nuestro perdón diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Nuestra deuda fue anulada, cancelada, pasada por alto. Porque Dios perdonó nuestros pecados en la cruz, no porque Dios hizo pagar al Hijo por nuestros pecados en la cruz. Y yo te pregunto, ¿te das cuenta por qué la idea de que Cristo murió para pagar a Dios por nuestros pecados es contraria o diametralmente opuesta a la idea de que Cristo murió para manifestarnos que el Padre nos ama? Si el Padre requirió o necesitó un pago de sangre para poder perdonarnos, entonces, ¿cómo podemos afirmar que fuimos perdonados por amor? ¿Acaso más bien no estamos diciendo que el perdón de Dios estuvo condicionado a que el pago fuera hecho o saldada la deuda? ¿Qué gracia o qué misericordia se necesita para perdonar una deuda que ha sido saldada? ¿En cuál de estos dos actos está la verdadera manifestación del amor? ¿En perdonar solamente cuando la ofensa sea saldada o en no tener en cuenta la ofensa para perdonar a alguien que nunca podrá saldarla? ¿Cuál de estos dos actos hizo Dios? ¿Cuál de estos dos actos hizo el acreedor de Lucas 7 del 41 al 42? ¿Cuál de estos dos actos hizo el padre de Lucas 15 del 11 al 32? ¿Acaso el padre de Lucas 15 hizo que el hermano mayor le pagara la deuda o la ofensa que el hijo menor le había hecho para poder perdonarlo? ¿O más bien, fue precisamente el hecho de que el padre nunca tuvo en cuenta la ofensa de su hijo menor lo que hizo posible el perdón, la salvación y la restitución del hijo? ¿Por qué se enojó el hermano mayor? ¿Qué fue lo que provocó en él tanta rabia hacia su padre? ¿Acaso no fue la manifestación loca y extravagante del amor del padre hacia su hermano menor, no teniendo en cuenta sus pecados para recibirlo de regreso en casa, lo que hizo que el hijo mayor se enojara tanto? Si ponemos en contexto la reacción del hijo mayor con lo dicho por Pablo en 1 Corintios 1:18 sobre los que andan en camino de perdición, pudiéramos decir que para el hijo mayor el lenguaje o el mensaje de amor incondicional que dio el padre al perdonar a su hermano menor sin castigarlo por sus pecados fue lo más loco, absurdo, estúpido y ridículo que alguien podría hacer. ¿Fue el amor incondicional del padre un absurdo o una locura para el hijo mayor? ¿Sí o no? Primera de Pedro 4:8 nos enseña el principio del amor incondicional de Dios manifestado por Jesús en la cruz. Y ese principio es, el amor cubre multitud de pecados. La palabra dice, el amor alcanza el perdón de los pecados por muchos que sean.
La palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos dice, el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Y la versión traducción en lenguaje actual lo sintetiza diciendo, el amor borra los pecados. No fue el Padre haciendo pagar a su Hijo en la cruz en nuestro lugar lo que hizo que Él pudiera perdonar nuestros pecados, sino que Dios perdonó o borró todos nuestros pecados por la única y sencilla razón de que Él nos ama con el amor más loco y extravagante que el universo entero haya podido imaginar que existe alguna vez. Hay una canción cristiana que me gusta muchísimo por Brandon Lake que se llama Don't You Give Up on Me. En español sería algo así como no vayas a renunciar a mí o no vayas a perder la esperanza en mí. Y toda la canción es en primera persona Dios hablándote directamente. Pero hay una parte que cuando la escuché por primera vez movió todas las fibras de mi corazón. Y todavía cada vez que la escucho me estremece por completo. Y es que hay un momento en la canción en el cual Dios está diciendo que Él será tu camino cuando no tengas más caminos, que Él va a ser tu fuerza cuando ya no tengas más fuerza, que Él va a estar ahí contigo en las llamas en el instante en que camines por ellas. Y cuando da la razón para hacer todo eso y más por nosotros y nunca abandonarnos, Dios solo dice, porque amarte es bien fácil. Cuando escuché eso por primera vez, lloré como nunca antes lo había hecho. No lloré de dolor o de sufrimiento, lloré de alegría, lloré de alivio, como cuando te quitan una carga demasiado pesada de encima que has llevado innecesariamente por demasiado tiempo. Yo no sé ustedes, pero yo siempre pensé que amarme a mí es lo más difícil del mundo. Sin embargo, cuando escuché a Dios, a mi Padre, que está en los cielos, decirme por primera vez que amarme a mí es lo más fácil del mundo para Él, por la sencilla razón de que soy su hijo, sin importar absolutamente nada de lo que yo pueda hacer o decidir. En ese momento entendí la cruz y comprendí por qué Juan dice que la razón por la que Dios envió a Jesús al mundo es por la magnitud con que nos ama. Ahora, yo sé que no faltará la persona que diga, pero todo eso que estás diciendo está basado en la letra de una canción, que por muy cristiana que sea, no es la Biblia. Nosotros necesitamos un escrito estar. Y aunque es una lástima que existan pensamientos como este, quiero destacar algo que dijo Jesús para apoyar lo que la canción afirma. Jesús dijo en Lucas 11, del 11 al 13, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús aquí estaba estableciendo una comparación entre Dios como nuestro Padre Celestial y nosotros como padres humanos. Y lo interesante es que Él afirma categóricamente que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más no lo hará Dios, que es bueno siempre? En otras palabras, no hay padre o madre que sea capaz de no suplir las necesidades de su hijo teniendo la posibilidad de hacerlo. Y aun cuando no tiene la posibilidad de hacerlo, hace lo que tenga que hacer por tratar de crear ellos mismos la posibilidad de dar a sus hijos lo que necesitan. Y si a nosotros, que llevamos la maldad y el egoísmo dentro de nuestro corazón, somos capaces de hacer absolutamente hasta lo imposible por tal de proveer lo que nuestros hijos necesitan, cuánto más nuestro Padre, que no tiene ni pizca de maldad y egoísmo en Él, no hará hasta lo imposible por nosotros o a nuestros ojos para proveer con muchísimas más creces aquello que nosotros más necesitamos, que es la salvación del pecado. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero cuando presentamos a un Dios que necesita justiciar a Jesús en la cruz como requisito para nuestro perdón y salvación de los pecados, estamos presentando al mundo un Padre Celestial al cual se le hace extremadamente difícil amarnos, sin que haya primero derramamiento de sangre. Y quieras reconocerlo o no, eso no es para nada buenas noticias o evangelio.
Es por eso que el evangelio que muchas veces predicamos no es poder de Dios para salvación, según dice Romanos 1:16, sino poder del enemigo para perdición. Cuando el cristianismo presenta a un Dios que manda a Jesús para tomar nuestro lugar en la cruz y sobre el cual Dios necesita descargar toda su ira por el pecado, quebrantándolo hasta la muerte, para que su justicia quede satisfecha, estamos mostrando a un Dios que necesita el sacrificio, y no cualquier sacrificio, sino un sacrificio humano, para ser apaciguado y finalmente concedernos la gracia de su perdón. Las buenas noticias del Evangelio, ese Evangelio que es poder de salvación para todos, no es que Jesús se interpuso entre nuestro Padre y nosotros para recibir el castigo que Él tenía que darnos por nuestra desobediencia, sino que las buenas noticias son que Jesús vino a clamar y a mostrarnos hasta la última gota de su sangre que tenía en su cuerpo, que nuestro Padre nos ama y que nunca dejó de amarnos, porque para Él amarnos es extremadamente fácil. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hijo. Cada vez que toco este tema de la muerte de Cristo y digo que Jesús no vino a pagarle nada al Padre y que mucho menos el Padre castigó al Hijo en la cruz para poder perdonarlo, la gente siempre me pregunta, ¿por qué si Jesús no tenía que morir en nuestro lugar o ser el medio en el cual el Padre descarga toda su ira para poder perdonarnos? Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y si esa es la misma pregunta que está en tu mente en este momento, entonces lee Hebreos 9:22. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que realmente está diciendo el texto? ¿Cuál es el contexto en el que se demanda derramamiento de sangre para ser perdonado? ¿Cómo comienza diciendo el texto? ¿De qué ley estaba hablando el autor de Hebreos? ¿Cuál era la ley que pedía sacrificios y derramamiento de sangre para que el perdón fuera entregado? Lee Hebreos 10:1. ¿Acaso no es esta la misma ley de la cual habla Hebreos 9:22? ¿Qué dice el autor de Hebreos sobre esta ley? Esta ley que demandaba sangre para poder perdonar, era la sombra o la realidad de los bienes venideros que vendrían. ¿Sabes que el diccionario Strong define la palabra sombra como oscuridad del error? ¿Sabes que la ley que demandaba sacrificios o sangre inocente para que Dios perdonara era una oscuridad del error o un error que estaba en oscuridad para Israel, que todavía sigue estando en oscuridad para muchos de nosotros? Lee 2 Corintios 3, 14 al 18. ¿Qué tenía puesto Israel que no le permitía entender cada vez que leía el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento? ¿Crees que alguien con un velo en sus ojos puede ver la realidad de lo que tiene enfrente o verá solamente la sombra de lo que tiene enfrente? ¿Quién es el único que podía quitarles el velo? ¿Qué hicieron ellos con aquel que vino a quitarles el velo? ¿Quién es el único que nos puede quitar el velo a nosotros hoy para así dejar de ver a Dios por medio de una ley que exige sangre para perdonar? ¿Qué estás haciendo tú con aquel que vino a quitarte el velo? ¿Lo estás crucificando en tu lugar y poniéndolo como tu sustituto delante del Padre? ¿O simplemente dejas que abra tus ojos para que veas y abra tus oídos para que escuches la verdad sobre tu Padre que está en los cielos? Para el bonus de esta semana vamos a estudiar una parábola que generalmente sacamos de contexto y hasta la utilizamos para callar la revelación de Jesús sobre el Padre. Esta parábola es conocida como los labradores malvados o los labradores homicidas. Y quiero comenzar leyendo la versión registrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas, diciendo: un hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos y a su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le entregaran la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a este lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar otro más y a este lo mataron.
Después mandó a muchos otros, pero a unos lo golpearon y a otros los mataron. Sin embargo, todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo amado. Y finalmente lo envió a ellos, pues pensó, a mi hijo lo respetarán. Versos del 1 al 6. Y vamos a dejarla hasta aquí por ahora, para analizar unas cuantas cosas. Primeramente, ¿a quién representa el hombre que plantó la viña y acondicionó todo el lugar para que fuera habitado, cuidado y trabajado? Yo creo que la respuesta es obvia. Es demasiado evidente que ese hombre representa a Dios o al Padre. En segundo lugar, ¿quiénes son los labradores malvados o a los cuales se les arrendó el viñedo? Y de igual manera esta es otra respuesta bien obvia, porque no creo que tengamos la menor duda de que esos labradores malvados somos nosotros. Y si alguien tiene duda de su maldad, por favor, simplemente pregúntale a su esposa o esposo, o a la persona que mejor te conoce y ella podrá confirmártelo. Pero aún así, suponiendo que esta persona te mienta o tú no le creas, entonces te invito a leer Romanos 3 del 10 al 18 para que puedas ver una descripción de ti mismo. En tercer lugar, ¿quiénes son los siervos? Que el dueño de la viña siempre mandaba y que los labradores malvados siempre golpeaban o mataban. En el conocido lamento de Jesús sobre Jerusalén, él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. Mateo 23, 37. Por lo tanto, es otra respuesta obvia. Ahora, noten bien lo que dijo Jesús en el verso 6. Todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo amado, y finalmente lo envió a ellos, pues pensó, a mi hijo lo respetarán. En 2 ocasiones, estando Jesús en la tierra, el Padre mismo habló desde los cielos para testificar de que Él había enviado al Hijo. Y en ambas ocasiones se refirió a Jesús diciéndole, mi Hijo amado. Por lo tanto, también es obvio que ese Hijo amado, que el dueño de la viña enviaría a los labradores malvados, era Jesús. Hasta aquí todo en esta parábola parece ser demasiado obvio y claro de ver y entender. Sin embargo, es de aquí en adelante donde algo sucede. Que de repente la gran mayoría de la gente deja de ver las cosas tan claras y pareciera que las ilustraciones de Jesús dejan de ser completamente obvias. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué dejan de ser tan obvias si Jesús sigue hablando tan claro como siempre? Por ejemplo, cuando ustedes leen el verso 6, lo primero que se encuentran es que el dueño de la viña decide enviar a su hijo amado como su último recurso para hacer entrar en razón a estos labradores malvados y que todavía, cuando piensa en mandarlo, lo hace con la confianza o la seguridad de que por ser su hijo, a él sí lo respetarán. Yo te pregunto, ¿el Padre mandó a su hijo para que muriera por los labradores malvados? ¿O el Padre mandó a su hijo con la esperanza de que a él sí lo escucharían y no lo golpearían ni lo matarían como hicieron con los siervos que mandó antes? Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero la respuesta a esta pregunta también es extremadamente obvia, porque la parábola indica claramente que en el pensamiento del padre o del dueño de la viña nunca estuvo que su hijo muriera, y muchísimo menos al padre se le ocurrió jamás matar a su hijo amado para que los labradores malvados pudieran entender lo que ellos se merecían y se arrepintieran de sus pecados. Tú tienes todo el derecho de pensar diferentemente a mí. Y me puedes tildar incluso de hereje y de todo lo que se te ocurre llamarme. Pero para mí, Alexander el Rey Yera, no existe una idea más aberrante sobre el carácter de nuestro Padre que está en los cielos, que la idea de un padre que mata a su hijo amado con el objetivo de darle esperanza de salvación y perdón a labradores malvados. De hecho, el verso 7 dice, pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y yo te pregunto, ¿de quién fue la idea de matar al hijo amado del Padre? La parábola lo dice bien claro. Eso nunca fue idea del Padre, sino la idea de los labradores malvados. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Padre mató al Hijo en la cruz o que el Padre envió al Hijo para matarlo a la vista de todos nosotros y veamos que Él sí es un Dios justo, que castiga la maldad de los pecadores que no se arrepienten? Pero no solo eso,
sino que de la misma manera en que Jesús nos dice claramente el pensamiento y las intenciones del Padre al enviar al Hijo, también nos dice claramente el pensamiento y las intenciones de los labradores malvados al decidir matar al Hijo. Y según Jesús, la decisión de matarlo fue con la intención de obtener o heredar todo lo que al Hijo le pertenecía por derecho. Y yo te pregunto, ¿para qué gran parte del cristianismo pone a Jesús como su sustituto? ¿Acaso la idea de hacer a Jesús nuestro sustituto no tiene la intención de que Él reciba lo que nosotros merecemos y nosotros obtengamos o heredemos todo lo que a Él le pertenece por derecho? En otras palabras, Cristo recibe nuestra muerte y nosotros recibimos su vida. ¿Acaso eso no fue exactamente lo que planearon e hicieron los labradores malvados de la parábola? Y yo te pregunto, ¿acaso estuvo bien lo que hicieron los labradores malvados con el hijo del dueño de la viña? Por supuesto que no. Y si lo que hicieron los labradores malvados no estuvo bien en aquel entonces, ni estaría bien ahora, entonces, ¿por qué asumimos con tanta seguridad que hacer a Jesús nuestro sustituto sí está bien? Y todavía decimos que ese siempre ha sido el plan de Dios para salvarnos. ¿Te das cuenta de cuán incoherente llega a ser esa idea cuando no dejamos que Jesús interprete las Escrituras por nosotros y para nosotros? Finalmente, cuando Jesús preguntó a los que lo escuchaban, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? La respuesta fue, pues irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. Lo otro que siempre asumimos es que fue Jesús el que dio esta respuesta para dejarnos saber que eso sería lo que Él haría a los malvados cuando venga por segunda vez. Sin embargo, este pensamiento está totalmente errado, porque no fue Jesús el que respondió de esa manera, sino los mismos labradores malvados que lo estaban escuchando. Mateo 21, 41, que es el texto paralelo, dice, los dirigentes judíos respondieron, pues matará sin misericordia a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen lo convenido. ¿Sabes qué fue lo que sucedió en esta historia? Exactamente lo que sucedió cuando el profeta Natán le contó a David la parábola del hombre rico que mató la única oveja que tenía un hombre pobre, y David, encendido en rabia, dicta sentencia contra sí mismo. Segunda de Samuel 12, del 1 al 12. La diferencia está en que Jesús no le dijo a los líderes religiosos, ustedes son esos labradores malvados que matarán al hijo del dueño de la viña. Recuerda esto, el nombre de Jesús significa Dios salva o Dios es salvación. Por lo tanto, para que Jesús venga en su segunda venida con la intención de destruir a los malvados, tendría que dejar de llamarse Jesús y comenzar a llamarse entonces Abadón o Apolión. Apocalipsis 9:11. Hemos llegado al final del estudio de hoy y quiero dedicar este momento para agradecerle a todos ustedes que cada semana se conectan con nosotros en el canal y que ya forman parte de la familia de Conceptos Bíblicos. Gracias por suscribirse al canal, gracias por compartir los videos, por darle like o me gusta, gracias por los comentarios, las preguntas y el diálogo que generan para el crecimiento de todos. Y finalmente, muchísimas gracias por el apoyo financiero que algunos de ustedes nos han hecho llegar con todo cariño. Todas estas cosas que ustedes hacen cada semana, desde una suscripción, un me gusta, un comentario, el compartir con amigos los videos y más, es lo que permite que sigamos creciendo y que podamos seguir produciendo material de estudio. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.